Señora vicepresidenta, señor ministro, bate usted récords. Son 9 las propuestas de devolución al Gobierno. Hace prácticamente 23 años, el 10 de octubre del año 2001, se veía en esta misma Cámara las enmiendas de totalidad a la ley actualmente vigente. En aquel momento, si no he contado mal, fueron 6. Ha sumado usted en su contra, además, al Partido Nacionalista Vasco y a Convergencia y Unió, que hace 23 años no le presentaron enmienda de totalidad al actual proyecto de ley. Un proyecto de ley cuyo posicionamiento en contra me podría guiar por la intervención del representante de su partido en aquel momento. El señor Trillo desgranó el por qué la ley actualmente vigente, que en aquel momento era un proyecto de ley del Gobierno socialista, la ley de la patada en la puerta, la ley Corcuera, fue enmendada en contra y fue votada en contra de su admisión por parte del Partido Popular. 23 años después, aquellas consideraciones del señor Trillo valen también, señor ministro, para votar en contra de la admisión a trámite de su proyecto de ley, del proyecto de ley que hoy nos trae el Gobierno. Y la gran pregunta que usted debería desvelar hoy aquí, más que venir a ponerse medallas por lo que ha asumido de lo que le ha dicho el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, que no lo ha asumido todo, ni muchísimo menos, es desvelarnos por qué trae usted aquí esta ley. Porque tiene usted a todo el mundo un poco perdido, en contra, pero un poco perdido, porque los primeros borradores de este anteproyecto hablaban de la cuestión del Código Penal. Ya lo ha dicho el señor Olavarría. Si el Código Penal se ha declarado ya nonato, vino ayer el nuevo ministro de Justicia a declararlo nonato. ¿A qué santo viene el mantener la revisión de esta ley, que se justificaba en un primer momento por el tema de la modificación del Código Penal, que determinadas cuestiones pasaban a ser delitos, otras pasaban a eliminarse como faltas y que, por lo tanto, había que contemplarlas en este texto? La principal justificación pierde su significación. La que ha pervivido en el proyecto actual es que la ley actual es antigua, ya tiene, 22 años y pico. Ya tiene 22 años y que, por lo tanto, hay que proceder a su modificación. Creo que es el propio Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial, ahora no recuerdo muy bien cuál de los dos le dice, que si ese fuese el criterio de modificación de las leyes, pues no sé, hay leyes más antiguas todavía en vigor, aprobadas en el siglo XIX, que no es ni siquiera ya ni el siglo pasado, por la propia Constitución, que es bastante anterior. Es decir, no es un criterio válido para la modificación de las leyes la distancia en el tiempo. Uno de los criterios que usted ha esbozado es que se mejoran determinadas cuestiones y aceptándole que se mejoran 3 cuestiones sustancialmente que usted ha mencionado aquí, el tema del cacheo, el tema de la identificación. No bastan con estas cuestiones para hacer una modificación total de la legislación vigente, de la ley vigente, que desde mi grupo parlamentario ni compartimos hace 23 años ni compartimos en esta reforma de totalidad que trae adelante el Gobierno. Para hacer estas incorporaciones positivas, que lo ha reconocido incluso alguna ONG, pues bastaba con una modificación parcial de la ley. Lo que nos trae usted aquí, señor ministro, es una versión un poco más light, menos dura, después de que el Consejo General del Poder Judicial, de que el Consejo Fiscal, la Agencia de Protección de Datos y, por último, el Consejo de Estado le haya metido un enorme varapalo al cual usted no ha hecho caso en todas sus recomendaciones. Usted lo que nos trae aquí no es una mejora de la ley, nos trae la consumación de la criminalización de la protesta ciudadana. Cuando ahora mismo, señor ministro, eso ya no es un problema. La seguridad ciudadana no es una preocupación para la mayoría de los españoles. Para la mayoría de los españoles es una preocupación los niveles de paro, que no disminuyen, o la impunidad con que algunos se han llevado el dinero de las cajas y para los cuales no va ninguna de todas estas multas, señor ministro. De todas estas multas que usted va a imponer, ninguna va para todos esos que se han llevado el dinero de las cajas. Este proyecto de ley viene a darle una nueva vuelta de tuerca a la libre disposición del Gobierno de la legislación actual para perseguir la protesta ciudadana. Porque usted ha intentado, con la actual legislación, su departamento y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en una parte, han intentado, aprovechando la actual legislación,
llevar ante los tribunales la protesta ciudadana y les ha salido el tiro por la culata. En la mayoría de ocasiones les ha salido el tiro por la culata, porque afortunadamente en el ordenamiento constitucional todavía contempla que hay el Poder Judicial, sobre todo la instancia penal, salvaguardan los derechos ciudadanos cuando vamos a una manifestación. Pero usted con esta ley lo que pretende es subvertir eso completamente. El debate de hace 23 años fue un poco por donde ha ido la intervención del señor Olavarría. Fue por la voluntad que en aquel momento tenía el Gobierno del Partido Socialista y que ahora usted profundiza, de crear una jurisdicción administrativo-penal paralela, sin penas de privación de libertad, pero sí con todo un procedimiento sancionador que no encontraba amparo en nuestro ordenamiento constitucional, que en su artículo 24 sanciona la tutela, establece la tutela de jueces y magistrados respecto a los derechos y libertades ciudadanas. Usted con esta ley consagra algo que su portavoz en aquel momento, el señor Trillo, denostaba y criticaba. Por cierto, centró toda su intervención en decir que la ley era absolutamente innecesaria, porque casi todas las cuestiones que regulaba ya estaban reguladas en otros textos legales, tanto reglamentarios como leyes, y que lo único que introducía era precisamente todas aquellas cuestiones de sanción de la vida en la protesta ciudadana que este proyecto de ley termina de consagrar. No es cierto, se lo han dicho ya otros portavoces, señor ministro, no es cierto que la modificación del Código Penal, la despenalización que incluye el libro tercero, que todavía está por ver hasta qué punto llega, acabe convirtiendo las faltas que allí se eliminan en faltas sancionables aquí. Usted aquí incrementa la cuantía de las faltas, incrementa las conductas. Usted consolida con este proyecto de ley una jurisdicción penal administrativa que no ampara nuestro ordenamiento constitucional. Usted lo que quiere es sustraer de las garantías penales, de las garantías de la vía penal, y llevarlo todo al procedimiento administrativo, que encima, como le ha dicho el señor Olavarría, solamente resulta recurrible ante la vía contenciosa administrativa, en la cual hay que acabar pagando tasas, la cual hay una estrechez de procedimientos, de salida de los procedimientos enorme, y que acaba condenando a la persona, y que además hay una bonificación que usted incluye del 50% de las multas si se paga como buen ciudadano. Con lo cual, la tutela efectiva de las sanciones está muy minusvalorada, como queda de manifiesto también la intervención de otros portavoces. Y ya no le hablo nada de la situación de las víctimas, que también, si tienen que recurrir las víctimas amparadas en teoría por este proyecto de ley, tienen que hacerlo a la vía civil, todavía más congestionada que la vía contencioso-administrativa y todavía con mayores problemas para obtener una satisfacción de sus derechos violentados. Pretende decirnos que es una ley proporcional o que busca una mayor proporcionalidad, cuando está usted extendiendo la responsabilidad de los actos que se puedan producir en la calle a los organizadores o promotores, cuando tal responsabilidad es más que dudable. De hecho, cuando se recurre a la vía penal, normalmente los jueces tratan de establecer la virtualidad, la verdad de esa correspondencia entre quien ha organizado o quien ha convocado y la comisión final de un delito o de una falta, mientras que aquí queda todo al albur de la cuestión administrativa y, en definitiva y en última instancia, de usted, que se convierte en el máximo juez de todos los procedimientos que se instarán. Se restringen deliberadamente derechos y libertades. Incrementa considerablemente las conductas que son sancionables. Lo han dicho otros portavoces. Esto resulta absolutamente inadmisible y no corrige ninguno de los efectos de impunidad con que las unidades de intervención policial tienen acostumbradas a cargar y a actuar en muchas movilizaciones. Señor ministro, para nada contempla usted una obligatoriedad que está en otros textos legales
pero no se contempla para nada la cuestión de la identificación de la policía. Se ampara, además, el que la policía pueda confiscar las grabaciones que se hagan y se sanciona las grabaciones que se hagan por parte de los asistentes a las manifestaciones, y eso conduce sencillamente a la impunidad de las actuaciones policiales en las manifestaciones. Ni siquiera se termina de garantizar el que la policía, las unidades de intervención policial, no la policía, las unidades de intervención policial avisen antes de cargar en las manifestaciones. Mire, señor ministro, yo he estado no en una ni en dos, en unas cuantas manifestaciones en las cuales la policía ha acabado cargando. Jamás, en ninguna, se ha producido el aviso previo que en teoría marca la legislación vigente. Jamás. Siempre se ha producido una intervención policial sin darle tiempo a la gente a retirarse o a advertirle o a darle un tiempo de margen. Y eso, este proyecto de ley, continúa sin corregir. Y no somos solo nosotros los que le criticamos este proyecto de ley. Se lo han criticado diversas ONGs. La primera de las intervenciones de la señora Barcos hablaba de una de las más señaladas, de Amnistía Internacional, que daba diversas cuestiones por las cuales estaba absolutamente en contra de este proyecto de ley, a pesar incluso de que se haya recogido la cuestión de la no discriminación, de la identificación por motivos raciales, pero daba una serie de indicaciones de cuestiones clave por las cuales están en contra de este proyecto de ley. Y me gustaría recoger una específicamente, que además no se contempla y que ha dado lugar a múltiples conflictos, que son las manifestaciones espontáneas. Cuando se produce un hecho que alarma a la población, no hay 10 días de plazo para convocar. A veces ni siquiera las 24 horas que la ley orgánica que regula el derecho de reunión establece para los casos de emergencia. Hay veces que ni siquiera es eso. No podemos dejar al albur de la autoridad administrativa el sancionar o no sancionar en las cuestiones de las manifestaciones espontáneas. Máxime cuando en la inmensa mayoría de las manifestaciones espontáneas o convocadas legalmente, y usted lo ha dicho muchas veces, señor ministro, no es necesaria la intervención de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En definitiva, nuestra posición en contra de este proyecto de ley se sustancia porque es un aumento clarísimo de las infracciones, implica un aumento clarísimo de infracciones y un agravamiento de las sanciones. Implica una desproporción clarísima en las sanciones. Supone una huida del control judicial. Se evita el control rápido de la justicia penal y se pasa todo el control último a la jurisdicción contencioso-administrativa con muchas menores garantías que la jurisdicción penal. Supone una hipertrofia del preventivismo, dándole a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado la capacidad de intervención ante la mera sospecha, el mero riesgo. Supone una persecución clarísima de las formas de protesta ciudadana pacífica, y muchas de esas cuestiones, o algunas, han desaparecido de este proyecto de ley, como incluso una que ha evitado el Consejo de Estado, como era la reforma de la ley electoral, trasladando a la autoridad gubernativa la sanción en cuestión de manifestación en periodo electoral, algo que era clarísimo, dependiente de las juntas electorales, y que afortunadamente el Consejo de Estado lo evitó. Pero usted intenta y ha intentado en este proyecto de ley meter determinadas sanciones que los tribunales han dicho que son perfectamente legales. Y hablo de los scratches, pancartas en edificios, cortes de vías públicas. Son manifestaciones del derecho de reunión, señor ministro, y por lo tanto deberían ser protegidas por la Administración pública y no condenadas y sancionadas. Porque de su proyecto de ley, solo después de que el Consejo de Estado ha emitido dictamen, se ha puesto en el artículo correspondiente la protección de las manifestaciones públicas. Y, por último, supone una persecución de derechos fundamentales de reunión, manifestación, huelga, libertad de expresión y libertad de información, entre otros. Volverán los problemas con los periodistas en las manifestaciones porque esta ley tampoco lo soluciona. Termino con una cita de la sentencia de la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que dictó el pasado 7 de julio, que la citamos en nuestra enmienda de totalidad, y habla de la necesidad o del poder que tienen las manifestaciones para determinadas personas. Y dice la audiencia: la doctrina constitucional ha puesto de relieve que para muchos grupos sociales el derecho de manifestación es, en la práctica, uno de los pocos medios de los que disponen para poder expresar públicamente sus ideas y reivindicaciones.
Para muchos sectores sociales, la reunión y la manifestación es el único medio por el que expresar y difundir sus pensamientos y opiniones, el único espacio en el que se puede ejercer su libertad de palabra. De ahí su importancia en la sociedad democrática. Y este proyecto de ley, señor ministro, viene a cercenarlo. Lo que espera mi grupo parlamentario es que con este proyecto de ley pase lo que presumiblemente va a pasar con el Código Penal del señor Gallardón, y es que acabe convirtiéndose en un proyecto no nato que se quede en el seno de esta Cámara sin ser publicado nunca en el Boletín Oficial del Estado. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Sisto. Por el Grupo de Convergencia y Unión, señor Guillaume.